Participe del proceso de instrucción sobre las relaciones de interdependencia con el entorno, educación ambiental, consecuencias de la contaminación, cambio climático, sensibilización y concientización en educación ambiental. Conduce el maestro Marcos López Torres. Mega Radio Networks. Muy buenos días tenga usted. Hoy 10 de agosto es un día agradable, oiga, pese a que hay inundaciones en Ciudad Juárez, pues usted sabe que siempre que nos llueve nos quejamos y cuando no nos llueve también, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues hay que procurar tener la paciencia necesaria porque las calles inundadas pues nos estropean nuestros vehículos, no nos permiten el acceso rápido para que usted considere eso. Y más que todo, pues ahí viene ya la fluidez de los muchachos hacia las escuelas, ¿verdad? Pero bueno, y aún así se pronostican más lluvias. Uno escucha 10%, 20%, bueno, dentro de ese porcentaje pues nos llueve. Curiosamente Juárez es tan grande que como que llueve en sectores, ¿no se ha fijado usted? Acá para el lado de la Altavista, Bellavista, quizá rumbo a Napra, la lluvia no fue intensa, como si de la avenida López Mateos hacia el oriente, pues me dicen que estuvo intensa, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tener la paciencia necesaria. Le traigo a usted dos temas. Uno que sería un poco la continuidad de lo que son los incendios y qué incendios hemos tenido en México y en estos momentos cuáles están presentando desafortunadamente en las reservas de la biosfera. Fíjese, debo definir que una reserva de la biosfera son grandes extensiones en donde se ubican especies tanto de animales, de plantas o de otra índole que pueden ser hasta hongos, porque tenemos muchos hongos en México. Recuerde usted que según Gonzalo Halfter, un estudioso de la biodiversidad, considera que en México hay unas 200,000 especies de hongos, de las cuales, escuche usted, solamente se han estudiado 6,000 especies de esa gama, de ese mundo de hongos. ¿Y cuál es el problema de los hongos? Amén de enfermedades que como a cualquier ser vivo le pueden incidir, está la extinción. Hay 20 especies de hongos en riesgo de la extinción. Entonces no hay que olvidar que también es un reino, ¿verdad? El reino fungi. Los estudiantes saben muy bien esto. Y bueno, pues las reservas conservan además de plantas, animales, también hongos, ¿verdad? Y México cuenta con 40 reservas. Pues el problema está tremendo porque hay incendios en las reservas. Y más adelantito le voy a proporcionar unos datos que me parecen muy, muy importantes conocerlos. Y luego abordaremos el problema del agua. El agua, pues ¿usted qué cree? Hay abatimiento en los pozos de agua a nivel nacional y estamos extrayendo demasiada agua para nuestros menesteres. El problema no es tanto eso, el problema es el derroche que le hacemos al agua. No estamos ahorrando agua. Y esto es para todos los estados del país, fíjese. Yo cuando estuve investigando esto dije, ¿algún estado está tomando medidas? Sí, estamos tomando medidas, pero no son suficientes, ¿verdad? Entonces más adelante le hablaré de este tema y algunos otros que traigo aquí que pues tengo que mencionarlos. Por ejemplo, hubo un derrame de 4,000 litros de petróleo en Chile, no fue cerca de nuestro país. Pero en esto de la biodiversidad, en esto de los accidentes naturales, etcétera, no hay barreras, ¿verdad? Entonces, esa agua contaminada, obligadamente, así, nos va a llegar pues a las aguas de muchos países, ¿verdad? Y es tremendo porque el petróleo, usted sabe muy bien, no se mezcla con el agua, ¿verdad? Y queda en la superficie, eso es lo más tremendo. Al quedar en la superficie, ¿qué es lo que sucede? No hay oxigenación en esa área. Las aves, cuando intentan cazar algún pez,
se acercan a la superficie acuática y ¿sabe qué les pasa? Se humedecen con el petróleo y la cera que tienen su plumaje se deteriora y por ende no vuelan, ¿verdad? Y es una mortandad tremenda de aves, ¿verdad? Más adelante le voy a hablar de esto, como le comento, está muy relacionado al agua, porque bueno, pues si se está considerando el tema del abatimiento de este líquido vital, pues no hay que olvidar que también lo estamos contaminando, ¿verdad? Muy bien, abordaremos pues así el problema de los incendios forestales. Estas reservas de la biosfera, como le mencionaba hace un momento, son grandes extensiones. Por darle un ejemplo, la reserva del Bolsón del Mapimí tiene una extensión de 100,000 hectáreas, para que usted se dé una idea. Unas son más, otras son menos en cuanto a superficie. Y todas tienen especies que debemos cuidar. Por eso se generan se institucionalizan las reservas con ese fin de cuidar las especies, ¿verdad? Porque se nos están extinguiendo muchas de estas. Y el gobierno, ¿verdad? Y las dependencias que se encargan de esto, pues analizan una superficie determinada y le dan un carácter de reserva para que cuidemos esas especies, ¿verdad? Entonces, da lástima que se estén incendiando muchas de estas. Obviamente, varias, o si no es que una minoría, están siendo afectadas de manera natural, fíjese. Pero otras tantas, que yo me atrevo a decir que es la mayoría, son por intervención de la mano del hombre. Nosotros somos los que estamos provocando ese problema. Le voy a dar unos datos para que usted considere la reflexión al respecto. Se calcula que hay 144 incendios nada más en este año, porque el artículo que traigo varios artículos, pero uno de ellos tiene fecha del 14 de mayo del presente año. Entonces son incendios, obviamente algunos ya se extinguieron, pero otros todavía se están controlando, no terminan de controlarlos. Aquí la nota habla de 144 incendios y dice aquí, afectan a 21 estados de la República, fíjese, no solamente a los estados, por decir, del sur, sino que hasta Chihuahua está dentro de esta gama de incendios. Más adelante le voy a dar unas cifras. Dice, de los cuales 74 aún están activos, o sea, no han terminado de controlar o de extinguir el fuego. 34 se encuentran en proceso de liquidación, ya para terminar pues el incendio, y 38 ya fueron sofocados. Esto es de acuerdo a la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, ¿verdad? O la CONAFOR, como usted guste mencionarlo. Este organismo nacional pues nos da estos datos, ¿verdad? Y son tremendos. Aquí traigo yo un gráfico en donde, escuche usted, en el 2012 hubo 862 incendios forestales. En el 2013, 855. En el 2014, 646. Nos vamos al 2017. 1754 incendios forestales, fíjese. ¿Qué le parece a usted? Y claro, dentro de esto entran o se incluyen las hectáreas que fueron incendiadas. En el 2012 se calcularon casi 28,000 hectáreas. ¿Qué le parece a usted? En el 2016, 39,437 hectáreas. Y nos vamos al 2017, 130,308 hectáreas. ¿Qué le parece? Pues se están extinguiendo muchas de nuestras áreas verdes del país, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿fueron intencionales los incendios? Aquí viene una nota. 1,510 fueron intencionales. De toda la gama de estos incendios, 1,510 se presentó la mano humana, fíjese nada más. Quemas y fogatas. De estos intencionales, en quemas y fogatas fueron 644. Hacemos la carne asada, hacemos el convivio, no enterramos las cenizas, llega el viento, las dispersa,
todavía con lumbre, y pues ahí está el resultado. Desconocidos 317, o sea, no se supo quiénes fueron, pero fueron por mano humana, ¿sí? Fumadores, nadie se escapa de esto. 313 incendios fueron originados por algún fumador o alguna fumadora, ¿verdad? Rayos o eventos naturales, aquí son 105. Compare usted los 105 con los 1510 de manera intencional, ¿sí? Y otros no se supo si fueron, lo que sí se sabe es que fueron intencionales, pero no se sabe exactamente cuál fue el origen, ¿sí? 419. En el ramo agropecuario se va a sorprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la agricultura suelen usarse prácticas todavía de tumba y quema. Es una práctica que se utilizó hace muchos años. Y se quema pues la hierba seca, pero esto, si no se controla, pues puede fluir hacia el bosque, ¿verdad? Hacia la selva, ¿verdad? Aquí hay 2.538 reportados. ¿Qué le parece a usted esto? Es tremendo. Jalisco, en cuanto a superficie, a Jalisco, se le incendiaron 71.233 hectáreas. ¿Qué le parece? Es la tierra de mi padre, ¿verdad? Chihuahua, 33.898 hectáreas. Es una superficie enorme, aquí dice Chiapas, 23.455. Sonora, 19.480 hectáreas. Campeche, 15.953. Nayarit, 15.069. Zacatecas, 14.302. Tabasco, 12.214. Y otras más que no están precisamente en un estado en particular, sino que abordan varios estados o colindan unos con otros, 60.747, ¿verdad? Y le doy estos números para que nos demos y usted se dé una idea de lo que está pasando, ¿verdad? Estos datos son muy recientes y en estos momentos, sobra decirlo, algún área verde o algún bosque está incendiándose. Le había dicho yo en una ocasión que conocía una reserva de la biosfera, la Primavera, ¿verdad? Cuando yo estudiaba en la ciudad de Guadalajara. Esta reserva en 2 ocasiones se ha incendiado. Aquí viene el dato. En el 2012 se incendiaron 8.276 hectáreas. Fue una superficie bastante grande, ¿verdad? Ese sucedió en el 2012. Y constantemente se está provocando el incendio en esta reserva, fíjese. Son bosques de pino y recuerde usted que los derivados de esta especie, pues los utilizamos como el aguarrás, la trementina, el barniz. Y pues son árboles que tienen sustancias fácilmente inflamables. Se pueden rápidamente incendiar, ¿verdad? Janos, en el 2012, 6.630 hectáreas fueron las que se presentaron con el siniestro. La Sierra de Manantlán también está en Jalisco, 6.342 hectáreas. Y viene aquí en Sonora, Ajos, Bavispe, con 5.385 hectáreas, ¿verdad? Estas son áreas naturales, escuche usted, protegidas. ¿Protegidas de qué? ¿O de quién? Pues contra quién, más bien, ¿no? Contra nosotros. ¿De qué otra situación se puede proteger un área? Contra la mano humana, ¿verdad? Claro que en esas superficies hay mano del hombre positiva, desde luego, ¿verdad? Porque se cuidan en gran parte, hay avenidas, se construyen pues calles,
en fin, ¿verdad? El mismo edificio o edificios invernaderos, viveros de todas estas áreas. Aquí está la intervención positiva de la mano humana. Sin embargo, no deja de haber errores, de haber contingencias que nosotros mismos estamos provocando. Estos datos pues se los quise mencionar desde un principio porque, bueno, llegan llamadas y hay que atenderlas y de pronto los temas me quedan pendientes, ¿verdad? Entonces dije, voy a proporcionarle estos datos que nos está dando pues la reserva o más bien el organismo nacional CONAFOR, con el fin de que conozcamos qué es lo que está pasando con nuestras reservas en México, ¿verdad? Si bien es cierto, contamos con un buen número, decía yo en una ocasión, no son suficientes, pero 40 no es mal el número, muy por el contrario, y estoy seguro que hay más áreas que deben, considerarse como reservas de la biosfera, para que cada vez cuidemos más las especies, ¿verdad? Las especies de la flora y de la fauna. Y se dice cosa interesante o aspecto interesante, que quienes están cuidando realmente nuestras reservas son los grupos étnicos. Y vaya que México tiene una gran cantidad de grupos étnicos, de etnias, ¿verdad? En todos los estados prácticamente. Y ellos, por ser quienes viven ahí o cercanos a las zonas, nos cuidan, porque ellos han aprendido a cuidar la naturaleza, ¿verdad? Hable usted con sus abuelos, o si usted tiene parientes que son de algún grupo étnico, platique con ellos y se dará cuenta que efectivamente ellos cuidan los árboles, los animales, el agua, ¿verdad? Y otros factores bióticos, porque ellos tienen esa cultura grandiosa, ¿verdad? Y también los campesinos, ¿sí? Los productores del campo, ¿verdad? Estas personas cuidan mucho el campo. Si usted dialoga con algún pariente, le van a decir y le van a enseñar cómo cuidar los cultivos contra las plagas, contra las enfermedades, contra los siniestros incluso, ¿verdad? Entonces ellos son, según la tesis de Janice Alcorn, una investigadora de los Estados Unidos, concluyó en su trabajo, vino a hacer investigaciones al país y concluyó que quienes realmente están cuidando la naturaleza son estos grupos, ¿verdad? Claro, no hay que descartarnos nosotros, muy por el contrario, ¿verdad? Entra la tecnología, entra la universidad, los profesionales que estudian todo esto, y también debemos formamos parte del cuidado de nuestras áreas o de nuestras reservas. Sin embargo, ¿verdad? Según esta tesis, no es la mayoría, ¿verdad? No somos la mayoría, sino que la mayoría son nuestros indígenas y nuestros campesinos, ¿verdad? Entonces, cuando entramos los que de alguna manera queremos cuidar aquello, pues quizá provoquemos algún incidente o accidente y viene el siniestro, ¿verdad? Claro que no hay que descartar que también nuestros grupos étnicos o nuestros campesinos de alguna manera son humanos y pueden provocar algún problema, pero no son los más, créanmelo. Aquí dice los que fuman, ¿verdad? Entonces, yo no he visto prácticamente a ningún tarahumara con un cigarro en la mano, créanmelo. Entonces, ¿quiénes arman fogatas? Pues nosotros, también ellos. Pero seguramente ellos saben cómo controlar, ¿verdad? Después de haber consumido pues, su alimento o de haberse divertido, ellos saben cómo menguar o erradicar el fuego en un momento determinado, ¿verdad? En fin, estos datos pues ya los tiene usted para que reflexione y en un momento genere sugerencias o hable con su familia
es muy seguro que sus familiares o algunos de ellos vivan cerca de una reserva, ¿verdad? La reserva que tenemos aquí cercana, que es la del Bolsón del Mapimí, se ubica entre Jiménez, Chihuahua, Torreón, Coahuila y Durango, ¿verdad? Parte de Durango. Esta reserva tiene bastantes especies. Yo hice un estudio de las especies que abundan ahí y bueno, es impresionante, ¿verdad? Estamos en un área muy desértica, fíjese. Y a pesar de eso, pues en la investigación que tuve la oportunidad de realizar, me encontré muchas especies, ¿verdad? Claro, con algunos problemas, muchas en riesgo de la extinción, otras amenazadas, otras tantas en peligro de la extinción. Son categorías que se hacen con el fin de conocer más este campo, este ámbito. Y otras son especies raras, ¿verdad? Las especies raras de manera natural son muy pocas, se cuentan con los dedos de su mano, ¿verdad? Sin embargo, debemos cuidarlas, debemos protegerlas, ¿verdad? Hay muchos programas que están digamos, tienen el objetivo o la meta de la protección de las especies, ¿verdad? Programas, muchos gubernamentales, otros tantos por vía de asociaciones civiles, escuelas, universidades, etcétera. Yo estuve analizando las 40 reservas en un folleto que me hicieron llegar en un boletín, y ahí me enteré yo de que muchas, si no es que todas las reservas tienen enfrente o tras ellas una universidad, una institución educativa, fíjese. Y esto va muy bien, porque los universitarios, los profesionistas, los maestros que están en estas instituciones saben bastante, saben mucho, conocen mucho de la biodiversidad aquí en México. Y qué mejor que ellos pues estén propiciando el conservar una especie que está en riesgo, u otra que está en peligro, o alguna otra que sea rara, ¿verdad? O amenazada pues, de la extinción. Y esto pues da pie a pensar bien que el ser humano deseamos mejorar nuestras reservas, ¿verdad? Para preservar especies que están en estas condiciones, ¿verdad? Sin embargo, pues llega el incendio, llega la contingencia ambiental y esto pues no es correcto, ¿verdad? No está bien. Y debemos hablar del problema como debemos hablar de las soluciones, o debemos insistir o hacer hincapié en que las universidades y sus estudiantes, sus profesionistas, pues están haciendo su parte con estas reservas, ¿verdad? Estas grandes extensiones, que por ende son tareas difíciles, tareas complejas. No crea que es muy fácil, ¿verdad? Porque ellos, no solo el cuidar es aplicarles agua a los árboles, a los arbustos, no. Es cuidarlos de que las enfermedades no incidan, ¿verdad? Pueden ser enfermedades por organismos, microorganismos, o enfermedades fisiológicas como las deficiencias de nutrientes, ¿verdad? Y ellos están pendientes. Muchos de los trabajos de investigación de los estudiantes que elaboran tesis se enfocan a resolver algún problema de una de las reservas. Fíjese, este dato es muy interesante. Claro, no todos, porque muchas de las carreras obviamente no están enfocadas a los aspectos de ecología o de la biología, ¿sí? Pero si ellos hacen trabajos, créamelo, es oro molido, porque las tesis, aunque no se difunden o se divulgan como un libro, como una revista, va usted a la universidad, ahí tienen ya debidamente clasificadas las tesis. Lea una, la que usted guste, o del tema obviamente que le agrade, y se va a dar cuenta que es oro molido, porque el estudiante se esmera, obviamente apoyado por algún asesor o asesores, tanto internos como externos, y los trabajos son excelentes, ¿verdad? Y muchos de ellos, pues, digamos, producen conclusiones interesantes, recomendaciones y también alternativas de solución para problemas del bosque, de la selva, de mil aspectos, ¿verdad? Enfocados al cuidado de nuestro ambiente, ¿verdad? Lea alguna de esas tesis y no se vaya lejos aquí en Ciudad Juárez, ¿eh? Vaya a las universidades.
Si a usted le gusta la naturaleza, pregunte, oiga, quiero una tesis sobre el cuidado del lobo, o sobre el cuidado del perrito de pradera de aquí de Janos, Chihuahua. Y va a encontrar un trabajo. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Y no se tiene que ir tanto a las redes o al internet a buscar la información, ahí la tiene usted a la mano. Y le insisto, esas investigaciones son serias, muy interesantes, muy verídicas, y sobre todo que le ayudan a reflexionar sobre cómo resolver algún problema con sus plantas, ¿verdad? O con aquel árbol que tiene usted dañado, ¿verdad? En fin, ¿qué le puedo yo estar diciendo? Entonces, regresando pues al problema de los incendios, es grave la situación que está pasando en México, no es privativo del país o de Chihuahua, esto sucede imagínense usted, aquí mencionan a 21 estados, pero no por eso hay que estar conformes en donde no se presenta un incendio este año, por ejemplo, aunque se haya presentado hace 2 o 3 años, ¿verdad? Se puede presentar en un momento determinado y debemos tener las herramientas necesarias para generar alternativas de solución a estos problemas tan serios, ¿verdad? Muy bien, pues pasaremos a otro tema que es el agua, ¿verdad? Pero antes quisiera yo abordar este artículo para que no se nos pase. El derrame de 4,000 litros de petróleo en el mar de Chile. Desastre ocurrió en una zona remota y prístina de la Patagonia. ¿Sabe usted qué significa prístina? Prístina significa un área virgen, un área en donde no ha intervenido el ser humano, por darle un ejemplo o explicar este concepto. Un área prístina es aquella que no ha sido intervenida por el humano y por ende, le aseguro a usted, hay especies que todavía ni siquiera se identifican, mucho menos se clasifican. Especies de todo tipo. Pues este petróleo llegó a esas áreas, escuche usted. Santiago de Chile. La Armada de Chile confirmó el derrame de 40,000 litros de petróleo en el mar de una zona remota y prístina de la Patagonia chilena. E indicó que se realizan labores para contenerlo. Uno de sus patrulleros llegó ayer en la tarde con material especializado para la mitigación del vertimiento, el cual será desplegado hoy al amanecer, señaló la Armada ayer en un comunicado. Debo decirle a usted que esta nota es del 29 de julio, no es muy pasada, pues, ¿verdad? Es muy reciente. El sábado se confirmó el derrame de 40,000 litros de petróleo diésel por parte de la empresa CAP en la terminal de la isla Guarello, a 250 kilómetros en el mar Puerto Natales, ciudad de la Patagonia chilena, situada a unos 2.800 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Las condiciones meteorológicas de fuertes vientos de más de 100 kilómetros por hora han contribuido a la contención en el sector sur de la bahía, informó una de las barcas desplazadas al lugar, según señaló la Armada en su texto, y las acciones preliminares han permitido contener y recuperar aproximadamente 15,000 litros de agua de mar contaminada. 15,000 litros de 40,000 litros. El petróleo se dispersa rápidamente, no crea usted que se detiene. Entonces ellos procuran obviamente con maquinaria, con implementos, detener la fluidez, pero le aseguro a usted que nos gana, porque el mar está en constante movimiento, ¿sí? Las olas, los vientos, pues empujan a las aguas hacia otras áreas, ¿verdad? Aguas contaminadas. Dice aquí lo siguiente: se trata de una de las zonas más prístinas del planeta, con una importante biodiversidad. El organismo activista Greenpeace calificó el hecho como gravísimo. Este es un organismo no gubernamental, ¿sí? Andan en todas las partes del mundo, pues en algunos momentos prevén
alguna situación, algún evento natural provocado por el ser humano y señalan qué es lo que puede suceder, se anticipan. Pero en otros ya es vía denuncia, es cuando ya digamos, se efectuó aquel fenómeno, aquella contingencia, ¿verdad? Entonces ellos actúan a través de denuncias con el fin, pues, de que se le ponga atención a aquel siniestro, ¿eh? Dice aquí, el impacto que puede producir el proceso químico, tanto de limpieza como el vertido mismo del derrame, es muy grave, por las consecuencias que puede significar en un área que tiene además un valor de conservación en términos de biodiversidad única, declaró Matías Asun, director de Greenpeace en Chile. Por su parte, la empresa señaló en un comunicado que el incidente se encontraba contenido y el vertido había impactado a un área en la bahía de la isla. CAP, que es el organismo que provocó este accidente, afirmó haber instalado el sábado una manga contenedora en el área afectada y haber iniciado inmediatamente la faena para la extracción o extracción del líquido, en este caso del petróleo. Tenemos un mensaje, vamos a escucharlo y continuaremos con esta nota enseguida. Estamos en su programa Educación Ambiental. Háblenos al 614-1420 o al Facebook Marcos López Torres para que usted nos dé su mensaje, nos haga alguna pregunta.